se tienen que producir tres factores, y yo se los voy a leer ahora y después lo vamos a explicar cada uno de ellos. Que haya uno o varios maestros de primera fila, con lo cual ese requisito lo cumplimos perfectamente. Que estos impongan unos caracteres estilísticos admitidos como norma tácita por sus colegas, discípulos y clientela, esto también. Y finalmente, que la influencia de estos talleres irradie hacia las comarcas vecinas, de modo que se produzca la captación notoria de clientes y aprendices. Esto también lo cumplimos, pero yo se lo voy a explicar ahora por si tenemos algún escéptico o algún granadino. ¿Cuál sería la pertinencia de la escuela escultórica en relación antegrana, en relación al marco teórico, ¿no? Si vamos sobre ese punto 1, que haya uno o varios maestros de primera fila, yo se los he dicho, he hecho los deberes y le he traído la nómina de escultores y la voy a leer, voy a dar el capricho de leerla. De la segunda mitad del siglo XVI, que es cuando en la primera mitad sobre todo son escultores de varias nacionalidades, tenemos Juan Vázquez de Vega, José Hernández, Diego de Vega, Andrés de Liarte, otros de los que no conocemos ahora como son Juan de Mones, Luis de Haya, Baltasar López, Alonso Martín y una gran cantidad de obras anónimas, ¿no? La escuela antequerana, que en su momento Pepe Escalante definió ya como el círculo de escultores antequeranos porque manifestaba una personalidad propia, es muy interesante porque entre otros preceptos asume las influencias del manierismo florentino, en este caso con esta imagen tan paradigmática, que salvando la distancia no deja de ser una imagen con un parapeto de por medio, un Cristo que no mira al espectador, etc., ¿no? Por ejemplo, la atribución a José Hernández del Cristo de la Salud de las Aguas. Una cuestión importante, y voy a aprovechar para decirlo ya que estamos aquí también, las obras antequeranas son anteriores a las de Pablo de Roja, y esto no gusta en Granada, se pone muy nervioso, ¿vale? Y nuestras obras además están documentadas, y son anteriores a los Cristos crucificados, a los Cristos nazarenos y a los Cristos a toda la columna de Pablo de Roja. Con lo cual, es importante mencionar que Diego de Vega, sabemos quién es y que está documentado, y que Pablo de Roja es todo atribuido. Con lo cual, deberíamos empezar a cuestionarnos esta idea de que todo depende de Granada y que posiblemente Antequera, con esa figura de Diego de Vega, fue más trascendental de lo que nos han venido contando hasta la actualidad, ¿no? Yo les sigo contando escultores, como había que contar mucho. Sí que es cierto que el siglo XVII no está larga, ¿eh? Tenemos un siglo mal estudiado, un siglo raro, que tenemos Petri y conocemos todavía pocos nombres y pocas obras documentadas. Tenemos a los Castillos, Juan Bautista del Castillo, tenemos a Abreu Ortiz, que fue el pintor de las obras escultoras, Jerónimo Brenes y Antonio del Castillo, que podríamos hacer muchos comentarios de él, a Gregorio Becerra y Viedma, un escultor sin nombre conocida, y otros tantos del siglo XVII. De Juan Bautista del Castillo, esta obra del Cristo maravilloso, del Cristo de las Penas, que no se corresponde con lo que pasa en la ciudad antequera. Tiene una explicación. Recientemente se han dicho que el Cristo de las Penas, de 1653, de Juan Bautista del Castillo, su autor parece ser que se formó en el taller de Martínez Montañés en Sevilla, con lo cual solamente de esta manera podemos entender la rotundidad de estas cabezas en el arte del siglo XXI, perdón, en el arte antequerano, porque además no tiene ningún tipo de trascendencia de lo que aquí está pasando, ¿no? O esto que llamamos Antonio del Castillo, que corresponde a realidades de muy diferente naturaleza y que no está clara la documentación al respecto de la obra, ni siquiera la propia Soledad de Mena. Como les tengo que mencionar muchos escultores, porque es uno de los principales requisitos, el siglo XVIII es nuestro siglo exponencial. Desde que llega Andrés de Carvajal, tenemos a Francisco Medina, el pobre salió la cabeza equivocada, tenemos a José de Medina y a Naya, que no era antequerano, pero pasó por aquí y además se apadrinaba a los niños con los Rivera y con Diego Márquez, con lo cual trabajan continuamente, o por ejemplo una urna que hace varios escultores, como Daniel Rodríguez. Tenemos otros profesionales, Miguel Asencio, Fray Juan Moreno, Francisco Núñez, Pedro Delgado, Bernardo Diego Asencio, Francisco Asencio, José Ignacio Ortega, José Atienza. Hay muchísimos escultores en la antequera del siglo XVIII, pero claro, también tenemos retablistas, estudiistas y entalladores, ¿vale? Como por ejemplo los Rivera, que enlaza directamente con la obra de Antonio del Castillo. Tenemos a José Francisco Guerrero, tenemos a los primos, tenemos a Antonio Palomo, el retablo del Carmen. Pero es que además, como seguimos hablando de las generaciones de escultores, tenemos la segunda y la tercera generación de escultores, a Miguel María de Carvajal y a Miguel Márquez. Y la tercera, Joaquín Márquez y José de Carvajal, algunas obras que os vean. Si siguiésemos buscando, podemos enlazar con los Palmas, con la estancia de Emilio de Moral en la Antequera, con Pepe Romero, y en estos epílogos que actualmente se están produciendo con Antonio García Herrero y sobre todo lo que estará por ver que haga Adrián Sarmiento, Ángel Sarmiento. Con esto que les quiero contar, sigo profundizando. El primer requisito que hacían los sevillanos granadinos era aportar mucho nombre, nosotros tenemos mucho que contarles, con lo cual vamos salvando escollos. Decía el segundo requisito que estos impongan unos caracteres estilísticos admitidos como norma tácita por sus colegas, discípulos y clientela. Yo les voy a explicar ahora detalladamente.